Al menos 9 personas murieron en Gaza por bombardeos israelíes. El ejército afirma que mató a Taysir al-Jabari, el número 2 de la Yihad Islámica Palestina. Este ataque ocurre luego de 4 días en los que Israel bloqueó los accesos a Gaza y arrestó a otro líder del grupo. Tenemos reporte desde Jerusalén. Los presidentes de Turquía y Rusia se vuelven a encontrar cara a cara. En la ciudad rusa de Sochi, Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin abordan sus relaciones comerciales y discuten las guerras en Ucrania y en Siria. China reaccionó contra Estados Unidos tras la visita a Taiwán por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Beijing detendrá el diálogo con los altos militares de Washington y también en otros temas como la crisis climática. Taiwán denuncia ejercicios militares chinos en el estrecho que lleva a la isla. Bienvenidos a la actualidad internacional aquí en France 24. Yo soy María Clara Calle. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con noticias de Medio Oriente. Israel bombardeó la Franja de Gaza y mató al menos a 10 civiles, además de dejar 55 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino. Por su parte, el ejército israelí no habla de civiles muertos, sino de 15 supuestos terroristas, incluyendo a Taysir al-Jabari, el número 2 de la Yihad Islámica. El portavoz militar agregó que todavía no han terminado sus operativos y las facciones palestinas respondieron que los ataques no quedarán impunes. Desde Jerusalén, nuestro corresponsal Federico Cuellar Verena nos cuenta. Las fuerzas israelíes atacaron con jets y drones armados en la Franja de Gaza en una operación bautizada Despertar del Alba y que tuvo como objetivo 6 posiciones de la Yihad Islámica Palestina. Según el ejército israelí, al menos 15 terroristas han muerto, entre ellos Taysir al-Jabari, comandante de la Yihad Islámica en el centro y norte de Gaza, responsable de la unidad de lanzamiento de cohetes contra Israel y quien había reemplazado a Baja Abu Alata en 2019, luego de que este también fuera asesinado por Israel. Entre las víctimas, porque se trataba de zonas densamente pobladas, hay una niña de 5 años y uno de los objetivos fue un edificio residencial en el centro de Gaza. Ziad al-Nahale, el líder de la Yihad Islámica, respondió desde Teherán que habrá represalias por este ataque, que no hay líneas rojas ni lugar a la tregua y que Tel Aviv puede ser uno de los objetivos. De allí que Israel desplegara la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaéreo en Tel Aviv, Jerusalén y Beersheba. El primer ministro israelí, Yair Lapid, dijo que este ataque se debe a que los terroristas no pueden marcar la agenda y esto es luego de 4 días de bloqueo que habían impuesto las propias autoridades israelíes en la zona fronteriza con Gaza, después por temor a represalias de la Yihad Islámica tras el arresto de Bassam Saadi, líder del grupo en Cisjordania, el lunes por la noche. No es habitual que Israel imponga este tipo de restricción de movimiento, sobre todo sobre sus ciudadanos en el sur, cuando no está en un conflicto activo y que había generado también un recrudecimiento de los cortes de energía y del corte de suministro de productos básicos y de la ayuda humanitaria en Gaza. Se espera entonces que en las próximas horas esta situación pueda ir escalando y que haya alguna respuesta con lanzamiento de cohetes desde la franja hacia Israel. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo Vladimir Putin se reunieron en la ciudad rusa de Sochi. Se espera que los líderes firmen un acuerdo para impulsar sus relaciones comerciales, en un momento en el que Moscú busca nuevas alianzas tras las sanciones de Occidente por la invasión a Ucrania. Los líderes también discuten sus diferencias en la guerra en Siria y en Libia. Sin embargo, cooperan estrechamente en acuerdos de defensa y de energía. Y en este contexto, Erdogan calificó el encuentro como fructífero. Las reuniones celebradas por nuestras delegaciones en Turquía han sido muy fructíferas. Se han discutido varios temas, incluidos la política, el comercio y la economía. Creo que se abrirá una nueva página para las relaciones entre Turquía y Rusia, ahora que finalizamos estas discusiones. En su reunión, Putin y Erdogan también revisan la implementación del acuerdo de exportación de granos ucranianos. Putin le agradeció a su homólogo turco por la mediación y también lo elogió por el proyecto de gasoducto Turkstream, afirmando que Europa debería estar agradecida con Turquía por el suministro ininterrumpido de gas ruso hacia el viejo continente.
Se ha resuelto un problema relacionado con el suministro de cereales ucranianos desde los puertos del Mar Negro, con su participación directa y con la mediación de la organización del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los suministros ya han comenzado. Quiero agradecerles por esto y el hecho de que, al mismo tiempo, se ha tomado una decisión sobre el suministro interrumpido de alimentos y fertilizantes rusos a los mercados mundiales, porque es un problema para muchos países, especialmente para los países en desarrollo. Y a propósito de la mediación de Turquía, el Ministerio de Defensa de ese país afirmó que 3 barcos más salieron desde los puertos ucranianos cargados con 58.000 toneladas de maíz. 2 buques salieron de la ciudad ucraniana de Chornomorsk y uno desde Odesa. Esto como parte del acuerdo entre Rusia y Ucrania. Es el segundo envío de granos ucranianos después de que el primer buque partiera el pasado lunes rumbo a Líbano. China respondió con 8 medidas contra Estados Unidos a causa de la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense. El gobierno de Xi Jinping decidió frenar la cooperación que sostiene con la administración de Joe Biden en temas militares y climáticos. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, respondió que los problemas globales no se pueden resolver sin la cooperación entre estas dos potencias. Andrés Granadillo tiene los detalles. China arremete con sanciones. Tras la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la isla. Las represalias de Beijing contra Washington incluyen la suspensión del diálogo entre comandantes militares de alto nivel, conversaciones sobre el clima y la cooperación en la prevención del crimen transfronterizo, tráfico de drogas y repatriación de inmigrantes ilegales. Además, emitió sanciones sobre la presidenta de la Cámara de Representantes y su familia. Para el ministro de Exteriores chino, la visita de Pelosi fue una afrenta contra su país. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pelosi, ha hecho caso omiso de la fuerte oposición de China y de nuestra repetida comunicación. En realidad, es bajo los arreglos descarados del gobierno de Estados Unidos que hicieron esta desafortunada visita a la zona de Taiwán de China. Este viaje ha impactado seriamente en la soberanía de China. Este jueves, China inició ejercicios militares en el estrecho de Formosa, que divide la isla de China continental, como una muestra de poder sobre la isla que reclama como propia. Para Pelosi, la respuesta china es solo un pretexto para apoderarse de Taiwán. Con ese fin, como pueden ver, los chinos hicieron sus ataques, probablemente usando nuestra visita como excusa. Permítanme terminar diciendo esto. Los chinos han tratado de aislar a Taiwán. Taiwán respondió a China y asegura que defenderá su territorio. Me gustaría subrayar que no vamos a intensificar los conflictos ni a provocar disputas, sino que defenderemos firmemente nuestra soberanía y seguridad nacional y nos mantendremos en la línea de defensa de la democracia y la libertad. La visita de Pelosi revivió un viejo conflicto sobre la isla que tiene un gobierno democrático y se considera independiente de China. En Francia crearon un comité de crisis interministerial para hacer planes de emergencia ante la sequía histórica que enfrenta el país. Y es que según la agencia meteorológica francesa, el mes de julio ha sido el más seco desde 1959. Más de 100 comunas se encuentran actualmente sin agua potable y 62 departamentos están en crisis por la sequía. En Francia, una ola de calor sin precedentes se está transformando en una sequía histórica. Las terribles condiciones son evidentes en el canal de la Manche, en el noreste del país, que normalmente se alimenta del cercano lago Gérardmer. Pero la inusual sequía ha llevado los niveles de agua a mínimos históricos, provocando que el canal se haya secado por completo. Esto ha sucedido antes, pero nunca tan temprano en el año. Dependiendo de la temporada, el agua puede subir hasta 50-60 centímetros de altura. A veces, cuando es muy lluvioso, mucho más. Así que puedes ver la diferencia aquí. Una historia similar se repite en gran parte del país, por lo que el gobierno francés encendió las alarmas. La primera ministra, Elisabeth Borne, activó un grupo de trabajo de crisis para coordinar los esfuerzos destinados a suavizar el golpe de la sequía histórica.
La excepcional sequía que padecemos actualmente está privando de agua a muchas ciudades y es una tragedia para nuestros agricultores, nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Esta sequía es la peor jamás registrada en nuestro país. La situación podría persistir durante las próximas 2 semanas o agravarse aún más. La declaración se produce después de que se hayan puesto en marcha restricciones de agua en casi todos los 96 departamentos continentales de Francia. 62 de ellos están ahora en el nivel más alto de alerta, una clasificación que prohíbe regar los jardines y la mayoría de los cultivos. El pasado mes de julio fue el más seco desde 1959. Y no habrá tregua por el momento, ya que las temperaturas superarán los 30 grados la próxima semana en algunas regiones. El ultraderechista italiano Matteo Salvini arremetió contra la migración en su visita por la isla Lampedusa, uno de los centros de llegada de migrantes más grande de Europa. El líder del partido Liga está en campaña para ser el próximo primer ministro de Italia en las elecciones generales anticipadas que se convocaron para el 25 de septiembre. Salvini dijo explícitamente que Lampedusa no puede ser el campo de refugiados del continente y añadió que no es un país civilizado el que permita un campo para 350 migrantes que acoge en realidad a 1.500 personas como ocurrió esta semana. Si los italianos eligen al partido de la Liga, la centroderecha, eligen volver al control y la protección de las fronteras, de acoger plenamente a los que huyen de la guerra, que es una minoría de los que están en Italia, y volver a la protección de las fronteras. Quien tiene derecho a venir a Italia viene en avión, no viene en una barca arriesgando su vida. Quien no tiene derecho no llega. La migración también se debate en Estados Unidos. Hoy el estado de Texas, por orden del gobernador republicano Greg Abbott, comenzó a enviar a migrantes a la ciudad de Nueva York. Abbott defiende esto diciendo que es para que los alcaldes demócratas y el presidente Joe Biden se responsabilicen por sus políticas que protegen a los migrantes. El gobernador se postula para un tercer mandato en las elecciones de noviembre. Además, ya ha enviado a cerca de 6.000 extranjeros a Washington desde abril. El gobierno de Nicaragua continúa silenciando a sus críticos. Las autoridades prohibieron que el obispo Rolando Álvarez salga de la casa cural de Matagalpa. Él iba a presidir una misa con motivo de una cruzada de oración que realiza la iglesia tras el cierre de varios medios católicos y denuncias de hostigamientos. En un nuevo intento de silenciar a sus críticos, el presidente Daniel Ortega ordenó a los agentes antidisturbios impedir al obispo Rolando Álvarez salir de la casa cural de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, para oficiar una Eucaristía. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos, que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado. Álvarez acusa al presidente Daniel Ortega de querer una iglesia muda para que no denuncien las injusticias en el país. El lunes, el obispo informó de hostigamientos por parte de la policía y denunció el cierre de 5 radios de su diócesis en Matagalpa por supuestas ilegalidades que él rechaza, algo que alarmó a las organizaciones de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América Central llama al Estado a cesar de inmediato el hostigamiento y los ataques contra sacerdotes, feligreses y estaciones de radio y televisión de la Iglesia Católica. Es urgente proteger la integridad física, la libertad religiosa y la libertad de expresión de todas las personas. La clausura de estos medios se suma al cierre, en junio pasado, del canal de la Conferencia Episcopal, así como de TV Merced y el canal católico San José de Estelí. Las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega se han deteriorado desde 2018, cuando hubo protestas contra la administración del mandatario y una posterior represión por parte del gobierno. La isla de Pascua en Chile abrió sus puertas a turistas tras más de 2 años de cierre por la pandemia de COVID-19. Unos 230 viajeros llegaron en el primer vuelo desde Santiago este jueves. Para poder ingresar, los turistas tendrán que contar con el esquema de vacunación completo, con una última dosis administrada en los últimos 6 meses y un examen PCR negativo, entre otros requisitos. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos del exótico destino, ubicado en el Pacífico y conocido por sus moais, las estatuas monolíticas con forma humana.
Hasta aquí las noticias. Sigan conectados con la señal de France 24.